Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a mostrar un creepypasta sobre Lethal Company. Como consejos, vayan al baño antes porque se cagarán del miedo, y apaguen su luz. No es un misterio que el terror a mí me fascina. Tengo muchos juegos los cuales se basan en terror, en sustos, tales como Five Nights at Freddy's, entre otros. Un día por la tarde estaba viendo vídeos de terror como costumbre hasta que encontré un juego que me llamó mucho la atención. Su nombre era Lethal Company. A principio me costó un poco entender el juego, puesto que está en inglés. Pero luego, finalmente lo comprendí. Buscar chatarra, almacenarla en la nave, vender, buscar chatarra, almacenar, vender, chatarra, almacenar, vender. Lamentablemente, yo no tenía amigos por mi baja reputación en la escuela, así que, tenía que jugarlo solo. Pasando unos días logré acostumbrarme, mis padres normalmente me aprendían por pasar todo el día en la computadora, pero es que en verdad, Lethal Company era uno de mis juegos favoritos, por no decir mi favorito. Dentro de las instalaciones logré ver varias criaturas, en eso, vi a una de 2 patas la cual arremetía contra mí, pero yo era más inteligente, varias veces morí, pero varias otras gané. Cabe destacar que jamás jugué más tarde que las 2 de la madrugada. Un día, mis padres se molestaron tanto conmigo que decidieron esconder mi computadora. Yo lo entendí, a regañadientes. Por suerte, ellos me comentaron que saldrían por la noche y volverían al día siguiente. Yo muy emocionado vi dónde estaba mi computadora y esperé a que se fueran para poder cometer mi terrible acto. Dicho y hecho, se fueron y logré sacar mi computadora subiéndome en la mesa porque no llegaba de puntillas. Eran las 1 de la mañana pero no le di importancia, abrí mi computadora y empecé a jugar. Esta vez fue un poco extraño. Había un cascanueces como fondo de pantalla. Nuevamente no le di importancia y jugué, aunque fue un poco atemorizante, me sentía observado, algo poco común ya que estoy muy acostumbrado al terror. En eso, vi mi reloj y eran las 2:30 de la madrugada, pero, no me quería detener, algo me impulsaba a seguir jugando, aún con sueño y con una tarea pendiente. Aún así, no podía parar. Luego de varias partidas caí en cuenta volver a revisar mi reloj. Eran las 3 de la madrugada, iba a iniciar una partida pero algo me decía que no lo hiciera. La música del juego empezó a resonar en mi mente y mi cuerpo solo quería acostarse y dormir. Pero yo no, yo quería seguir jugando, así que así fue, por el mito mediático de la hora del demonio, y porque era un juego de terror, mi adrenalina subió y comencé una partida. El ambiente era extraño, todo era más raro, me sentía muy observado, sentía que algo estaba ahí, algo me seguía, algo me buscaba, pero ¿qué o quién era? Esa era una de las muchas preguntas que me atormentaban. Dentro del juego, caminé viendo alrededor, porque finalmente sentía miedo, sí, miedo. Sentía escalofríos por la espalda y me arrepentía mucho de no tener discreción sobre la hora del diablo, al final, la mente es lo que más me mataba. Subí las escaleras y sentí, o noté más bien, que algo estaba oculto en el tronco de un árbol, yo sabía que algo o alguien me observaba, pero no sé quién era. Después de todo, la partida era en un servidor local, o sea, era imposible que hubiese alguien más que yo. Estaba indeciso si adentrarme o no, estaba realmente asustado, no sé cómo llegué a ese punto. Miré nuevamente hacia todos lados intentando creer que aquella cosa que vi fue producto de mi imaginación, por tener tanto sueño y no dormir. Quería llamar a mis padres, quería ir al baño pero me daba miedo, quería solo dejar de jugar, pero, no podía, era un sentimiento inevitable. Así que, solo entré a las instalaciones. De pronto, vi algo espeluznante y que casi me mata de un paro cardíaco.
Yo no lo podía creer. Esta vez sí le di importancia. Inicialmente creí que era un usuario de Lethal Company, pero el cabrón no se pudo haber metido de ninguna forma, era un servidor local, lo cual me hizo descartar inmediatamente esa opción. Quizás sea un hacker, pensé. Pero por alguna extraña razón, sonidos extraños salían de mi computadora, y varios archivos se crearon. Estos tenían un mensaje el cual era bien claro. Salida de emergencia, tuberías, tu fin ya verías. Me acobardé inicialmente, pero sí tuve la suficiente valentía como para quebrantar la moral frente al castigo de mis padres, obvio que también lo haría en este caso, frente a mi propio miedo y mente. Así que fui. Definitivamente, sin saber en lo que me metía fui corriendo y mirando ocasionalmente hacia atrás, sintiendo una presencia, la misma que vi con mis propios ojos. Siento que no debía haber investigado más, pero me mantuve fiel a mi pensamiento de que todo era una broma. Algo no estaba bien, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aún así, decidí seguir husmeando y cumpliendo con la tarea que me dejó ese archivo misterioso. El nombre de ese archivo no lo mencioné porque eran letras que se salían de mi comprensión, solo no las entendía, quizás era hebreo, pero antiguo. Todo lo que había al final de ese tubo era un simple VHS. Sinceramente, me esperaba lo peor, pero solo era un tierno e inofensivo vídeo. Luego de reírme solo por un rato por asustarme por tonterías, fui a ver el vídeo a la nave. Lo que vi me dejó sin palabras. Al ver ese vídeo, primero actué de manera incrédula, no podía creer lo que veía. Luego empecé a pensar cada vez más en eso, cerré el juego y solamente esperé a que mi computador únicamente mostrara el fondo de pantalla. El fondo ya no era de un cascanueces, sino de un Bracken. Luego, al parecer se metió un virus a mi computadora, ya que empezaron a abrirse pestañas las cuales decían cosas como: piérdete, muere, vuelve, tú. Aún así, solo apagué el compu y me fui a acostar. Yo no lo sabía, pero ese fue el peor error que cometí. Mi computadora se encendió, empezó a vibrar tan fuerte que me despertó. Pero de pronto, me suena el teléfono, cosa que es muy extraña ya que no tengo amigos y mis familiares apenas me hablan. Solo mi padre y mi madre, además, era muy tarde, para ser exactos, las 5 de la mañana. Era mi padre, me decía que algo le pasó a mamá, que un hombre extraño había estado acechando fuera de la cabaña donde estaban. Yo rápidamente asocié eso con el suceso que había pasado conmigo. Juntando piezas y armando puzzles llegué a la conclusión de que todo lo que me pasó a mí fue por un hacker, quizás tenía algún problema con mi familia. En eso, quizás se metió a mi computadora creyendo que así podría sacar información, ya que yo tenía WhatsApp web y en el chat de mi madre ella me mandaba su ubicación. Solo atiné a llorar, pero en eso, mi computadora empezó a reproducir un audio. Todas mis sospechas de que era un hacker se habían ido. El audio decía: muerte, matar, tú vas a morir. Muerte, matar, ya vendrán. Morir, sufrir, en la tumba estarás. Muerte, segura, para ti. Cadáver, tu cuerpo, es así. Luego de ver eso, creo que convulsioné. No recuerdo nada, solo sé que estaba tirado en el piso lleno de un líquido el cual espero sea mi propia saliva y no la de otra persona. Era un video muy macabro, con sonidos misteriosos y muy subliminales. Esto ya no era como los vídeos que veía, en los cuales se hablaba sobre los huevos de Pascua del San Andreas, o de teorías conspirativas. Esto era peor, y tenía que detenerlo, pero mi computadora se sobrecalentó y abrió como por arte de magia el Lethal Company.
Yo obviamente en la clara negativa de jugarlo, lo cerré, pero creo que fue un error. Acto seguido, escuché un fuerte golpe que provenía desde la cocina. No quise ir, puesto que me daba miedo, aunque no creía que fuese por el juego, es más, es imposible. Esta vez mi computadora mostró una imagen que me marcó de por vida. La imagen no puedo mostrarla por motivos de censura, pero, era sobre mi madre, con eso solamente puedo decir todo lo que vi. Inmediatamente llamé a mi padre, pero, él no contestó. Solo escuché su teléfono, pero, su teléfono estaba en casa, ¿cómo podía ser eso posible si estaba en la cabaña? Bueno, eso explicaría los ruidos, pero, ¿esto tiene algo de coincidencia con lo que me está pasando? No lo sé. Después de un rato concilié el sueño. Para mi mala suerte, no me duraría mucho ya que a las 7 de la mañana me despertó un gran grito proveniente del altavoz de mi computadora, fue horrible, sonaba como mi madre. Leí un texto que decía, el próximo serás tú. Pero, ya estaba tan acostumbrado a leer cosas así que ya ni me inmuté. Después, pensé. Aquel ser misterioso que vi en mi partida debió ser alguien, es imposible que el juego esté programado para que ocurran eventos así. De inmediato, descartando a un hacker, pensé en mi padre. Sí, en mi padre. Gracias a que sabía la ubicación y a que no quedaba muy lejos, emprendí viaje. Al llegar, era demasiado tétrico, no vi rastro de mi madre, por suerte, sabía dónde ocultaban las llaves de emergencia. Las tomé y entré. Vi a mi padre rezando, fui a encararlo porque ya estaba totalmente decidido a que lo que me estaba pasando era por él, y aunque no le di importancia, después analicé todo y quedé claro. Mi padre entre lágrimas me dijo, hijo, no debía decirte esto porque ahora serás blanco de demonios. Ellos te buscan, ellos están aquí, ellos te quieren. Jugué a la ouija con tu madre. Ellos crearon un gran vínculo con el juego que jugabas en tu computadora, y es por eso que tú siempre pasabas jugando y jugando todo el día. Porque ellos te obligaban. Es por esa razón que decidimos quitarte la computadora, así, debilitamos el poder del demonio. Pregunté que qué pasaba, que por qué era blanco de demonios. Él solo respondió con una sonrisa, pero era más bien por mi inocencia que por otra cosa. Luego, sació mis dudas diciéndome, hijo, al contarte esto ya no tienes salvación, vete y escóndete, refúgiate en Dios. Yo era ateo, así que no le hice caso. Desde ahí ya no recuerdo nada más. Lo único que sé y tengo claro es que estoy en la morgue y tengo control aún sobre mi personaje de Lethal Company, así que probablemente pueda cumplir el rol que el demonio tuvo en mí. Si juegas solo, ahí estaré.